Amigo, muy buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión con el colega y amigo Iván Martínez López, quien es director general de Intedia y es además el presidente de la World Compliance Association, quien nos ha visitado en esta ocasión a propósito del tercer evento, ¿no? El Congreso Anticorrupción, organizado por la World Compliance Association, y desde luego estamos aprovechando para hablar de algunos temas de novedad. Muy buenos días, Iván. ¿Qué tal? Buenos días, gracias Dino por la invitación. Bien, mira, yendo al punto como siempre, una cosa muy concreta que queremos entender, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la agremiación alrededor de la función de cumplimiento? ¿No? Así como hay abogados, auditores, contadores, ¿por qué es importante que se agremien alrededor de asociaciones los oficiales de cumplimiento? Bueno, yo creo que es muy importante por varios motivos. Voy a intentar concretar para mí los tres motivos que para mí no solo es importante, sino que es casi necesario. Primero, yo creo que la función de cumplimiento está enfrentada a una situación de retos. El mundo del cumplimiento evoluciona, salen nuevas herramientas cada día, nuevas técnicas, nuevos riesgos que tienen que enfrentar las organizaciones. Un profesional aislado en el mundo del cumplimiento es un profesional muerto. Entonces las asociaciones cumplimos un papel muy importante, o deberíamos de cumplirlo. Yo creo que para eso estamos llamados, o deberíamos estar llamados para eso, de ser un lugar de intercambio de información, de intercambio de conocimientos, donde yo como profesional te cuento cosas y tú aprendes y me escuchas, y yo como profesional te escucho y aprendo de ti, porque todos vivimos experiencias diferentes y además eso enriquece el objetivo final, que es conseguir organizaciones públicas y privadas mucho más sólidas. Por otro lado, la función de cumplimiento se enfrenta a un gran problema que comentábamos ahora previamente a la entrevista. Tenemos una función profesional sobre la cual todos hemos debatido mucho, de cuáles son las características que tiene que tener un oficial de cumplimiento. Tiene que ser abogado, no tiene que ser abogado, si es abogado tiene que ser penalista, pero claro, si no sabe de cuentas, pues claro, toda la parte del compliance económico y lo que afecta a la parte económico y financiero, pues claro, ¿cómo lo va a dominar, verdad? Fíjese, es curioso que una función que no hay tantas realmente que aparecen en la legislación, como es en concreto la posición de la función de cumplimiento, el responsable de cumplimiento, no existe ningún tipo de regulación ni de legislación que establezca cuáles son los requisitos para ejercer la profesión, que establezcan los límites de las responsabilidades. Yo imagino que a ti te pasa también muy habitualmente que te llegan muchos chicos y chicas jóvenes muy interesados en esta profesión, en mi opinión, de mucho futuro. Y necesitan una orientación. Y necesitan una orientación, pero también te traen un miedo, es decir, ¿qué me puede ocurrir, verdad? Es decir, si yo no hago bien o cometo un error, claro, estamos hablando de posibles responsabilidades penales para la empresa, pero ¿y para mí? Esto puede traer... Algunos creen que van a ser como una suerte para rayo. Claro, entonces hay mucho desconocimiento y en el fondo les falta cierta parte de razón, porque realmente no hay ningún tipo de articulación al respecto, ¿verdad? Todo lo demás, lo que hacemos los demás es generar hipótesis al respecto. Y justamente en esa línea ustedes han elaborado un estatuto del oficial de cumplimiento, ya en el año 2017, que se ha difundido por varios lados. ¿Cómo ha sido recibido eso en la comunidad española e internacional? Bueno, nosotros realmente hubo una primera versión, pero además estamos intentando crear una nueva versión de estatuto, además bajo una visión de consenso estamos invitando a participar a todas las asociaciones y agentes que consideramos relevantes en el mundo de compliance en España, y digo en España porque considero que la función de cumplimiento tiene que ser regulada a nivel de país, porque cada país, los escenarios y el marco legal que tiene la función de cumplimiento son diferentes, y hemos invitado a participar a todos los agentes relevantes para hacer una propuesta al Ministerio de Justicia de consenso, ¿no? Un grito del colectivo, si queremos llamarlo así, que diga esto hay que regularlo por estos motivos, y además le traemos una propuesta concreta de todos los representantes relevantes en el sector del cumplimiento, además ya con un nivel de consenso, si no unánime, que se acerque a la unanimidad, porque consideramos que es vital para el desarrollo de la posición. De tu experiencia como gestor en Intedia y tu expertise a nivel internacional en temas de cumplimiento, ¿a dónde nos va a llevar esto? Porque hoy día se habla de cumplimiento para todo, laboral, cumplimiento médico, en inteligencia artificial, protección de datos. ¿Cuáles son los retos para ti más importantes del mercado de cumplimiento a futuro? Bueno, realmente sí ha habido una ola de repente el cumplimiento está de moda, lo cual no es necesariamente malo, ¿verdad? El simple hecho de que se hable de algo, bueno, yo creo que es positivo en el sentido de que se pone encima de la mesa el problema, ¿verdad? Venimos
de una época donde en las organizaciones lo único que importaba era el resultado empresarial, lo estrictamente económico, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que en los balances de la empresa hay más cosas que los resultados económicos, y que los activos de la organización, cuestiones como las responsabilidades legales, cuestiones como la reputación, si bien muchas veces no aparecen en el balance de la sociedad, deberían estar. Fíjense, en este sentido hay avances muy interesantes como el que ha dado España en transposición de una directiva europea, donde las empresas de gran tamaño, a partir de los 500 empleados y a partir de ciertos volúmenes de facturación, están obligados, junto con sus cuentas anuales de información financiera, a presentar resultados de información no financiera. Resultados que abarcan temas como la aplicación de modelos de igualdad en la organización, de prevención de la corrupción, de lucha del medio ambiente, de protección de los derechos laborales. Ojo, es que yo ya estoy obligado como organización, claro, ya. Y si no, el depósito de cuentas no admite mis balances. Es decir, ya es requisito, que para mí es una medida muy nueva pero muy interesante, que yo anualmente rinda cuentas no solo de lo que pasa con el dinero en mi organización, sino cómo yo he obtenido ese dinero. Yo creo que ese es el futuro de la función de cumplimiento. La función de cumplimiento tiene el reto de ser una función de gestión global, ¿verdad? Es decir, constante, permanente. Constante, permanente, que sea capaz de predecir los retos a futuro de la organización, ¿verdad? El cumplimiento es algo muy grande porque, claro, cuando hablamos de cumplimiento hablamos de corrupción, sí. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de cumplimiento hablamos de fraude, también. Cuando hablamos de cumplimiento hablamos de ciberdelincuencia, también. Hablamos de la aplicación de modelos de igualdad, también. Es decir, en el fondo el cumplimiento tiene que partir de una estrategia original por parte de la organización que sea capaz de definir sus prioridades y sus retos. Y es ahí, en esa labor de asesoramiento inicial sobre los retos a futuro de la organización, donde debe de nacer originalmente la función de cumplimiento. ¿Tú no tienes la percepción de que el cumplimiento, que empezó siendo algo, digamos, residual en el mundo, se ha convertido cada vez en algo más importante, al punto de que prácticamente podríamos decir que es transversal a cualquier operación, incluyendo sobre todo la parte comercial, ¿no? O sea, prácticamente vamos a tener empleados de las empresas trabajando siempre pensando en función del compliance, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso es, digamos, algo positivo? Porque el cumplimiento también implica regulación y la regulación es dinero para una empresa. Bueno, yo creo que el cumplimiento, parte de los retos del cumplimiento, y esto que voy a decir quizás sea un poco antagónico, está en el reto de que exista el cumplimiento real de las organizaciones en ignorancia del personal de las organizaciones. ¿Me explico? Es decir, cuando yo consigo que realmente los procesos de cumplimiento estén integrados en la realidad de la organización, como algo normal, como algo natural, y no ocurre lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, que existen un mundo paralelo, ¿verdad? El mundo real y el mundo del cumplimiento. Por ejemplo, los bancos en sectores de cumplimiento, en actividades de cumplimiento más maduras, como puede ser, por ejemplo, la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que son quizás segmentos del cumplimiento mucho más maduros, lo han conseguido. Hay muchos empleados, de funcionarios de banca y funcionarias que hacen cumplimiento sin saber que están haciendo cumplimiento, cuando hacen todos los procesos o procedimientos que hice para el tema de prevención del lavado de activos y las políticas y aplicación de políticas de clientes. Muchas veces están haciendo compliance en materia de LAFT, y no lo saben. Yo creo que ese es el reto, ¿verdad? Cuando inculcamos en los procesos de la organización y en la cultura de la organización ciertos métodos de control. Eso, a su vez, generará nuevos retos en el mundo del cumplimiento. Una de las tendencias muy interesantes que podríamos hablar sobre ello y que se habla mucho en el futuro del compliance, a mí me gusta hablar mucho, decir a veces que hablamos a veces en el futuro del compliance, que es parte de nuestra responsabilidad, son dos cuestiones. Por un lado, cómo los algoritmos en general y los cálculos algoritmos y los controles algorítmicos pueden ayudarnos en el mundo del cumplimiento y de la prevención. Y por otro lado, en los fenómenos que puede originar todo esto del cumplimiento en cuanto al de-risking, ¿verdad? Es decir, cómo el de-risking puede afectar realmente al desempeño de las organizaciones y puede dejar a cierto segmento de la sociedad fuera del mercado. Quizá también son un poco los retos en el futuro en ese sentido. Interesante. Como una cuestión final, Iván, ¿qué conclusión te deja el tercer congreso? Que ustedes han organizado de forma extraordinaria, con mucha participación no solo del público, sino de muchos stakeholders, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión final sobre este punto? Bueno, yo creo que mi conclusión es que, primero, en general, yo creo que hemos tenido ponentes excepcionales, entre los cuales estuvo un tal Dino Caro, que en general la valoración ha sido excelente de los asistentes. ¿Verdad? Uno, cuando organiza un evento de este tipo, lo primero que busca es el feedback
de la gente que gasta su dinero y su tiempo, ¿verdad?, en un congreso de casi 2 días, ¿verdad? Hoy por hoy, más allá del coste de un congreso, el coste de agenda y el coste de oportunidad de 2 días, uno se tiene que pensar mucho si dedica 2 días de su agenda a un evento de este tipo. Cuando el feedback que recibes de los asistentes es muy bueno, me he quedado con ganas de más, qué ponencias tan interesantes, yo creo que hemos tenido ponentes peruanos del mejor nivel de Perú, ponentes internacionales del máximo nivel, y eso es lo primero, ¿verdad? Que el Congreso haya generado una buena sensación, que haya generado satisfacción a los asistentes, pero sobre todo que haya sido útil. Hemos hablado de cosas nuevas, hemos hablado de algo que yo me empeño mucho, hemos hablado menos en comparación en años anteriores, en ediciones anteriores, hemos hablado menos de lo que hacemos mal, ¿verdad? Porque a veces nos empeñamos solo en hablar de todo lo que hacemos mal en el Perú, por ejemplo, y en cambio nos hemos empeñado en hablar mucho de cómo hacer las cosas mejor, de cuál es el camino, de cuáles son las herramientas, ¿verdad?, de orientar, porque quizá un sinónimo de compliance debería ser camino, ¿verdad? Entonces yo creo que hemos establecido ese camino, hemos demostrado que el compliance está de moda. Mi opinión es contundente en el sentido de que no es una moda pasajera, es una moda que ha venido para quedarse, ¿verdad? Y que está en la conciencia de empresas tanto públicas como privadas, de que tienen que hacer algo al respecto. Es verdad que todavía muchas veces no tienen muy claro qué, pero el simple hecho de que ya tengan la inquietud yo creo que es un grandísimo avance para el país. Excelente, Iván. Muchísimas gracias. Nuevamente felicitaciones y éxitos en la gestión tanto de Intedia como de la World Compliance Association. A ti, amigos, será hasta una próxima oportunidad en tiempo de compliance.